De un fin de semana donde, bueno, lo remarcábamos, detallábamos. En el día de ayer se entregaron los premios al deporte, destacando a los mejores resultados, las mejores performances de cada uno de los deportistas de la ciudad de Mar del Plata, pero también el reconocimiento a la trayectoria, una vida vinculada al deporte, algunos vinculadas al básquet, a la dirigencia deportiva, al automovilismo, como el caso de Cristian Ledesma, que ha sido uno de los agasajados, y en otros casos a una vida vinculada al deporte de los puños, al boxeo. Fue reconocido por su vínculo de toda una vida con este deporte Guillermo Armani, que fue boxeador, que pasó también por el arbitraje y que hoy se desempeña como juez dentro de la Comisión Municipal de Box de nuestra ciudad, y lo tenemos del otro lado de la línea, Guillermo. Guillermo, ¿cómo está? Buen día, lo saluda Rodrigo de Vito. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Muy Buen bien, muy día. bien. ¿Qué se sintió ahí estar en el escenario y recibir una plaquita que bueno, es simbólica, pero que resume, me imagino, un montón de cosas que vendrán a la cabeza cuando se dan estas oportunidades, ¿no? Sí, vos sabés que yo di, y yo creo que para muchos también, es un mimo al corazón, porque es algo tan lindo que se reconozca una carrera deportiva de tantos años. Se van a cumplir 56 años, Oh, ininterrumpidos dentro del boxeo. O sea que algunos añitos hay sí, sí, de por medio. hay algo para consultarle la historia del boxeo de Mar del Plata, ¿no? Porque esto es lo que a mí me parece más significativo. Ha tenido la oportunidad de pasar desde diferentes roles, porque la vida así lo fue Sí. dictaminando por temas de salud y demás, pero nunca se desconectó de la actividad y de la evolución, y por momentos hasta de la involución que ha tenido el boxeo a lo largo Sí, de los años, ¿no? es verdad, sí. Y mirá, yo empecé en el año 70, Ujú. en el Estadio Bristol, el famoso Estadio Bristol. O sea que ahí creo que el Estadio Bristol se cerró 71, primeros días del 72, o sea, más o menos en esa época. O Ujú. sea que pude conocer mucha gente de otra época, qué sé yo, por ahí la gente del boxeo puede conocer, pero, viste, qué sé yo, Saco, Yanni, Cueva, hablo de los padres, Ujú. viste, Sí, de la gente de esa época, ya que uno tuvo la suerte, porque era un purrete, uno que iba, como quien dice, recién los primeros pasos, y pudo conocer toda esa gente que fueron glorias del boxeo en su momento. Mar del Plata era elite, viste, era el Luna Par y Mar del Plata claro. en esa época. O sea que tuve la suerte de conocer esa. Y después, bueno, viste, fuimos pasando los años, y uno se dedicó al boxeo amateur. Yo, o sea, seguí mi carrera deportiva. Después, por problemas de salud, eh, tuve unos impas, vamos a decir, pero nunca me alejé, nunca. La verdad que estuve siempre conectado a este hermoso deporte, porque para mí es mi vida. Claro. ¿Y Mm. dónde es la primera conexión con el boxeo y por qué el boxeo todo el tiempo? ¿Por qué esa seducción al que generalmente al que lo practica lo termina de alguna manera enamorando o abrazando para toda la vida, ¿no? Se sigue Sí, vinculando, a veces te puede alejar un poco más, un poco menos, pero seguís claro. vinculado. En el caso tuyo, ¿cómo fue el primer abordaje de conocer el deporte y por qué sentís que te apasionó tanto, digamos, ¿no? Bueno, mira, yo tuve mi papá, que fue boxeador profesional, peleó con Alfredo Prada, Espelucín, toda esa gente de esa época, que fueron campeones argentinos, sudamericanos, y sin querer estaba ligado, porque antes, en esa época me acuerdo que mi papá se iba a trabajar y me decía, escuchá la pelea de A Caballo, ponele, o Claro. de Pascual Pérez. Era chiquito, viste, pero por radio, televisor no existía. Ujú. A nosotros no teníamos en esa época televisión. Pero nunca se me dio me decían, ¿vos vas a ser boxeador? No, ni loco, decía yo. Y aparte mi papá tampoco quería. Pero se ve que adentro de uno, viste, hay algo que en un momento se despertó, que fueron a los 13, 14 años, este, y, y bueno, un día fui a mirar, o sea, al Estadio Bristol iba a mirar las peleas. En los festivales hemos ido con mi papá a un par de festivales,
no sé, en esa época lo vi pelear a Dilela con Loche, Claro. lo vi pelear a Lucero, Gatiquita Lucero, qué sé yo, a Armario Tarcetti. eh, eh, entonces, viste, es como que hay algo que te llega, no sé, no lo sé explicar, pero hay algo que te llega adentro. Y bueno, un día salí de mi casa, que me acuerdo trabajaba de ayudante de un plomero, y de ahí me escapaba y me iba al estadio Bristol a mirar cómo se entrenaba. Y así fui un montón de veces, hasta que un día un señor que fue el que fue mi manager, Juan Carlos Barrio Nuevo, fallecido ya, me dice: usted que viene todos los días, que le gusta el boxeo. Y sí, pero viste, yo tenía miedo porque sabía que mi papá no me iba a dejar. Claro. No, porque si usted quiere, me dice, si usted quiere venir, se traiga su pantaloncito, una zapatilla. Y bueno, fui a mi casa y a decirle al viejo. Y antes no era como ahora, viste, que Qué momento tenés es. más libertad. Antes era el respeto, y cuando le dije no, el no rotundo, y me dijo que, hasta te digo más, mira, me iba a fajar si me veía, o sea, me iba a pegar, me iba a castigar si iba a ir a entrenar, porque él sabía lo sacrificado que era todo eso, ¿no? Porque él lo pasó. Claro. Hizo 208 peleas entre amateur y profesional. Mirá si sabría, ¿no? Un poco el viejo Terrible. de eso. Claro. Y entonces yo le dije, bueno, ¿me pegarás o me voy de casa? Mirá vos, con 14 años, 13 años. Un Y inconsciente. así fue, bueno, me preparé un bolsito con el pantaloncito y nada, la zapatilla. Si no teníamos nada tampoco. Y cuando llego al Estadio Bristol a las 6 de la tarde, me acuerdo, en invierno, porque era junio más o menos, que se cumplen los 56 años de estar yo dentro del boxeo, lo encuentro a mi viejo parado en la puerta. Oh. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Viste? Pero bueno, llegamos a casa en bicicleta, porque en esa época, viste, nos manejábamos en bicicleta, y ahí fue cuando me puso los puntos y me dijo: mirá, esto es así, 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 y más vale que te portes bien y que hagas las cosas bien, porque si no, vas a tener problemas. Bueno, todas esas cosas que le dicen a uno cuando es chico. Y bueno, después fue mi mejor, mi admirador número uno, como que dice, me siguió para todos lados siempre. Me dio consejos, la verdad que me dio siempre el apoyo ese anímico, viste, que precisa uno. Claro. Sí, bueno, así fue mi comienzo. Bien, y después, ¿cómo fue eso de reinventarte, ¿no? Y de seguir ligado y encontrar el lugar desde donde aportar y seguir presente, ¿no? Y seguir arriba del ring, ¿no? Claro, bueno, ese es un tema que le pasa, y el que ha practicado boxeo, el que conoce el ambiente, porque viste, hay gente que por ahí va a escuchar y va a decir: ¿de qué habla? Cuando uno se sube a un ring, es algo, no sé cómo, no tiene explicación, es algo muy lindo, aunque se vea muy salvaje de afuera, es algo muy leal, viste, muy honesto con el rival, con todo, y es algo que te queda. Bueno, yo hice 80 peleas de amateur, pues imagínate que tenía un palmar bastante importante. Dejé en un tiempo que me había operado, después tuve que volver, bueno, después me hice profesional, tenía 3, 4 peleas de profesional, me volvieron a operar, siempre, o sea, yo, como le digo a mi mujer, a veces le digo, yo nací fallado, ¿viste? Claro. Físicamente. Y bueno, cuando decidí que ya no podía, porque tenía que trabajar, estaba casado, tenía un hijo, lo que lamentablemente pasa en la Argentina, de no tener el apoyo económico de muchos chicos que son maravillas boxísticamente, pero no pueden porque tienen que salir a trabajar. Claro. A mí me pasó eso y bueno, tuve que dejar salir a trabajar. Pero ¿qué pasaba? Me faltaba algo. Claro. Había algo que faltaba. Iba al boxeo, iba a los festivales, y en esa época estaba hablando del piso de los deportes, que fue la época más importante, ¿viste? Villani, Sosa, Gato, Olivera, el Monito Zamuli, Manuel Roca, éramos todos de la misma camada. Y bueno, había que hacer algo. Y como yo ya, antiguamente el árbitro subía cualquiera, era cualquiera, alguien que sabía más o menos de dirigir,
pero te quiero decir que no necesitabas tener tu ropa habitual, el pantaloncito blanco, la camisa celeste o el pantaloncito negro. Subías así como estabas. Y yo ya había dirigido algunas peleas en Balcarce, en, qué sé yo, en Tres Arroyos, en Necochea, en lugares así, ¿viste? Lo vería. Entonces ya tenía una idea de eso. Y digo, ¿dónde voy a estar más cerca? ¿Dónde puedo estar más cerca? ¿Dónde puedo estar más en el contacto con el boxeo? Ahí arriba. Entonces, me decidí y empecé a hacer de árbitro, empecé a dirigir como árbitro y pasaron 27 años de árbitro. Un montón. O sea que los he dirigido, te puedo decir que cuento con los dedos los que no dirigí. Claro. Los demás los dirigí a todos, los que fueron campeones del mundo, la verdad que todos. Tuve suerte de dirigir, qué sé yo, Tommy Tab, que peleó con Mike Tyson, el Yankee, dirigí La Mano de Piedra Durán, que era como que, viste, tocaba el cielo con las manos, porque para mí era un ídolo cuando era jovencito. Claro, Mano de Piedra, la que peleó acá en Mar del Plata, la dirigiste. Claro, yo lo dirigí a él, sí. Claro. Y es como que vos decís, miércoles, mirá, ¿con quién estoy, viste? Ídolo de multitudes. Claro, sí, un intocable en ese momento. Y, exactamente. Así que bueno, y después, bueno, de acá de Argentina todos, prácticamente todos. Hay títulos del mundo, títulos argentinos, sudamericanos, latinos, yo dirigí, la verdad que los he dirigido a todos o sea, como que el boxeo me dio esa revancha, claro, que no la pude hacer boxísticamente, la pude hacer como árbitro. Claro. Sí, bueno, a veces yo lo he escuchado mucho hablar de esto a Guillermo Vilas, en su momento decía, si te gusta el tenis, sos apasionado y por ahí con la raqueta ves que no llegás a ningún lado, buscá el lugar, porque siempre hay un lugar, hay un juez de línea, de juez de silla, de alguna manera te podés vincular con el deporte, aportar lo tuyo y seguir despuntando el vicio de la pasión. Y también llegó un momento donde se terminó el arbitraje y te reconvertiste de nuevo, ¿no? Claro, porque pasó lo siguiente, como árbitro estaba todo bárbaro hasta que, mira, la última pelea que yo dirigí fue un título del mundo, la Pantera Farías con una colombiana, y después de eso me infarté, tuve 3 infartos, tuve una ACV, tuve, bueno, 1000 problemas, me operaron el corazón, y mira, debe de ser los únicos días donde no fui al boxeo, a festivales, claro, que estuve enfermo. Pero después en todos. Y digo, en algún lugar me tengo que poner. Entonces, ¿qué hice? Jurado, que no me gusta en realidad mucho, porque ¿viste? Es como que sos el que condena a uno u a otro. Es ingrato. Esa es la palabra, es ingrato. Pero bueno, viste, estoy ahí. Y a veces mi mujer se enoja porque mi salud no es la mejor. Me dice, ¿y vas a ir al boxeo? Que estás enfermo, que estás mal, a ver si te pasa algo. Mira, yo siempre lo dije, ojalá el día que tenga que partir, y vos dirás que loco, o la gente dirá, este está loco, que de estar al lado de un ring. Claro. Arriba ya no voy a estar, pero voy a estar al lado de un ring, menos sería el hombre más feliz de la tierra. Bueno, hablame de pasión, ¿no? Lo que significa. Hablame de pasión. Hablame de pasión. Eso es pasión. Eso es pasión. Y te digo que deben ser pocos los que quedan que tengan una pasión por el boxeo como la tengo yo. La verdad que sí. ¿Sentís que eso ha cambiado también en las nuevas generaciones? ¿Los conoces a todos, los tenés a todos cerca? Ahora ves las peleas de abajo, pero los ves trabajar, ves los rincones, ves la manera en que el boxeo ha cambiado. ¿Hay una pasión distinta por el boxeo o es una forma distinta de vivirla quizá? Porque las generaciones van cambiando, ¿no? Y el boxeo de Mar del Plata está en un momento de tener muchos boxeadores, a diferencia de otros momentos donde teníamos muy pocos realmente, y ni hay que hablar de proyección, pero se vive de otra manera, ¿no? Por lo menos a como lo vivían en aquellas épocas. Claro, pasó lo siguiente con el boxeo. Cuando la época, vamos a decir, dorada, vamos a ponerle, que fue en ese momento Saco, Sosa, Dani, bueno, todos los chicos de ese momento, ¿te acordás que en el piso de deporte era todos los viernes había boxeo? Claro. Que dentro de ellos estaba yo también, porque no quizás en esa calidad de que hablamos, pero estaba ahí también. ¿Y qué pasó?
se trabajó sobre esa gente. Y los entrenadores grandes, que ya no están más, como Sacco, Di Pilato, Barrio, Agüero, capaz que se dedicaron más a querer mantener esos boxeadores y no hacer más boxeadores. Pero no pasó solo acá en Mar del Plata, pasó en la Argentina eso. Porque vos ibas al Luna Park, que después se derrotó y se fueron a la federación, y vos veías que estaban entrenando los hijos de, ponele, Zacarías, el hijo de Zacarías, que podía ser, sí, inclusive está en la actualidad como entrenador, y puede ser muy buen entrenador, pero ya no era lo mismo, ¿viste? Y esa es una. Y la otra, la que vos me estás diciendo, es que se comercializó muchísimo el boxeo, lamentablemente. Eso lo veo lamentable yo, porque no se usa como deporte total, vamos a decir. Se maneja mucho el streaming, la propaganda, la televisión, ¿viste? Que a veces es bueno, porque si no hubiese televisión o no hubiese streaming, no hubiese boxeo. Claro. No se puede hacer por los costos, por un montón de cosas. Claro, pero cambió mucho por ese sentido. Claro, por ese sentido, la verdad que... De alguna manera también, el otro día veía las críticas al festival Párense de Manos que hicieron en Huracán, sí. Y a veces se termina hasta ridiculizando un poco la seriedad del trabajo, ¿no? Del boxeo. Cualquiera termina subiéndose a un ring con la idea de boxear cuando no es para cualquiera, incluido Jake Paul, ¿no? Y la mano que se comió contra Joshua. Es un boxeador pero profesional. No le importa, porque se llevan 20 millones de dólares y ¿viste? El negocio le gana al deporte. Mandíbula. Es como que a vos te digan, Rodrigo, te subís al ring con fulano de tal a pelear, pero va a haber 10 millones de dólares. Y vas a decir, más, sí, que me mate, que me quiebre la pierna, por decir algo. Claro, no, ¿Viste? Lo haces por plata, no lo haces por el deporte, vamos a decir. El peligro es que hacen parecer que cualquiera puede pelear, ¿no? Y la verdad que no es tan así. Bueno, eso es un tema que a veces uno se discute y me pasa que ya uno no quiere pelear más, con 70 años prácticamente, ¿viste? Como que renegás. Ahí un poco la culpa la tiene quizás la Federación Argentina de Boxeo, ya que dice que ellos son los únicos que avalan el boxeo, que es así. ¿Por qué puede pelear Jake Paul? Bueno, acá no, pero pelea Maravilla Martínez con el arquero que era de Migliore, que era el arquero de Boca, de San Lorenzo. Migliore no había peleado en su madre vida, no. Y sin embargo peleó como profesional. Entonces, ¿por qué eso sí lo dejan? Y a veces hay chicos que no le quieren dar la licencia porque pasa esto, o le pasa lo otro, no, porque es un peligro, o no se puede por tal cosa o por tal otra. Porque no hay plata de por medio, ¿viste? Es para charlarlo y para discutirlo y ya te metes en política de esa, ¿no? De la otra, estamos acostumbrados. Entonces es preferible a veces callar y bueno, que siga así. Sí, aparte que nadie llega a una verdad absoluta al respecto, ¿no? Cada uno tiene su opinión, claro. Discutir eso es medio complicado, pero hay un tema de fondo que es concreto y que es real, y es el efecto que eso tiene, más allá del dinero, ¿no? Que no nos toca a nosotros, hay un efecto real de cualquier cosa, y ya tiene ese efecto posterior, que es el que nadie mide, en el impacto de la calidad del boxeo, porque también cualquiera se mete en un gimnasio, a cualquiera lo hacen debutar, y después se ven los efectos sobre el cuadrilátero, ¿no? De la baja de nivel y demás. No digo tampoco que, o sea, la cantidad encontrás la calidad, vos necesitas mucha gente en los gimnasios, pero sí bien preparado por gente. Exactamente, bueno, eso era lo que te quería decir también, ¿ves? Un poco también la culpa, digo culpa por decir, poner una palabra, no responsabilidad, quizá, no culpa, sino responsabilidad. Exacto, de los entrenadores que hay hoy día. Vos fíjate, vos recorres los gimnasios, pues yo sé que vos recorres gimnasios y te estás muy habituado al boxeo también. Hay mucha gente de que jamás se ha puesto un par de guantes. Y está bárbaro que enseñen, ¿eh? Yo no digo que no, que tengan gente, pero nunca van a saber lo que se siente ahí arriba. Entonces, eso es una. Y después, la segunda es
cómo los agrandan a los chicos. Antes yo tenía 30, 40 peleas de amateur y subía con una toallita y el pantaloncito corto porque lo prestaban. Claro. Ahora, viste, la bata, es todo el circo ese, que no sé si está mal, no estoy en contra, pero en eso, pero sí que a los chicos lo suben 5, 6 al rincón, a molestarse, porque vos con uno, no hay 2 espacio, como ¿no? máximo, Claro. suficiente. Si tiene que estar tu entrenador, que es el que te conoce y el que le ayuda, nada más. Bueno, ahora creo que eso se termina, porque la federación va a poner, tienen que tener credenciales para poder subir al rincón, o sea, va a estar un poco más cuidado eso. Esperemos, Claro. esperemos. Sí, bueno, pero bueno, viste. Ha pasado aquí en peleas que hemos visto aquí en Mar del Plata de que quien esté en la esquina no sabe parar un corte, ¿no? El sangrado de un corte. ¿Y Bueno, para qué estás ahí en la está, esquina, no? me estás Tenés que dando la ayudar. razón de todo. Claro, Exacto. tenés que estar ahí para ayudar. Si no sabes detener un corte, yo no me metería. Mira, Rodrigo, yo he visto, y eso lo puedo decir a boca abierta, yo he visto, suben 3, 4, 5, termina la pelea y están todos mirando a la gente, a las tribunas. No le sacan el protector bucal al muchacho que viene de pelear, de hacer 10 rounds, 8 rounds o 3. No le sacan los guantes, no saben sacar guantes. Entonces vos, esas cosas que uno las ve, la gente no la va a ver, no le va a interesar tampoco. Uno lo dice por la experiencia que tiene de haber pasado tantos años en el boxeo. Pero no puede ser que vos haya 3, 4, 5 personas y no sepan, no es que no sepan, saben sacar un par de guantes, sabe cualquiera, pero no se lo sacan. Saben que tiene que terminar la pelea, lo primero que tenés que hacer es sacarle el protector bucal porque viene ahogado el chico, descansado de pelear, y después sacarle los guantes porque tiene que recibir el fallo sin los guantes puestos. Y sin embargo, no se lo sacan. Le tienen que decir, sáquele los guantes. Y ahí recién empiezan a los tirones. Entonces, viste, esas cosas es para hablar largo, viste, podemos estar todo el día hablando de muchas cosas que se hacen mal y hay un montón que se hacen bien también, ojo, Claro. Porque yo no critico, por ejemplo, hay entrenadores que no han peleado nunca y saben enseñar muy, muy bien y mejor que cualquiera que haya peleado, que haya sido boxeador. Lo que sí, no vas a ver nunca lo que se siente arriba del ring, eso sí. Claro. Puedo discutir. Eso pasa en diferentes deportes, hay entrenadores que nunca jugaron al fútbol y saben transmitirlo. Hay tipos que han ganado todo y no saben transmitir nada a los demás porque es una vocación también enseñar y hay que saber cómo hacerlo. No todo es lo mismo, no estamos metiendo a todos en la misma bolsa, no todo el boxeo de Mar del Plata está igual, pero sí pasan esas cosas, es una realidad y tiene que ver a veces con el apuro también con los chicos por llevarlos rápidamente a tratar de tener una pelea importante. Exacto, tienen 10 peleas y van a pelear afuera, ¿viste? Pero van por plata, no van porque saben que los van a matar, porque vamos a hablar vulgarmente, los van a matar, pero bueno, saben, acá cobran una pelea 500.000 pesos, por decir algo, profesional, de fondo, 600, 700, no sé cuánto estarán cobrando ahora, y van a hacer la misma pelea afuera por 4 o 5 mil dólares, es lógico que vas a ir. Claro. Sabés que va a la muerte, pero bueno. Cueste lo que cueste después. No importa. Exactamente. Después vemos qué pasa, pero sí, hoy el tema económico también es también pasa por eso te digo, viste, es muy muy importante la parte económica, viste. Claro. Pero bueno, qué sé yo, viste, por eso te digo, hay muchas cosas para hablar, para discutir, para charlar. Y después eso, vuelvo a lo mismo, vos fíjate, ¿por qué no hay tantos campeones del mundo y campeones firmes, no uno que sale campeón, defiende, perdió, sale campeón, defiende 1, 2, perdió? Vos fíjate, Monzón, Laciar, Loche, te puedo nombrar miles, defendían el título, pero estaban ahí, tenían 50, 60 peleas de profesional para recién ir a pelear por un título del mundo. Ahora que tienen 10 peleas, 12 peleas y ya está. A veces uno dice, uno nació en un tiempo equivocado. Claro, sí, y hoy el negocio es tener muchos campeones también, ¿no? Que hay títulos
de todo tipo y color. Aparte, bueno, eso es un negocio. Sí, sí, Imagínate que es un negocio. Sí, sí, y tener muchos campeones es un negocio económico. Es un negocio. Antes eran 2 campeones del Consejo, la Asociación y no había más. Claro, claro. Era ¿Viste? campeón del mundo. Y a morir defenderlo. Claro. A morir defenderlo. Y los 10 primeros en el ranking eran uno mejor que el otro. Y había otro ranking, había 2 rankings de boxeadores profesionales, que era la segunda línea, y eran iguales o mejores que los de la primera línea, un poco así, ¿viste? Porque venían surgiendo de abajo. Claro, claro. Era distinto, pero bueno, tampoco nos vamos a poner a, ¿viste? Ya estamos nostálgicos. La nostalgia, exacto. Claro, sí, sí. Hoy Sí, es así, como dicen algunos, si yo hubiese nacido 50 años antes, o si hubiese nacido ahora, en esa época, y qué sé yo, cada tiempo, sí, cada uno en su tiempo. Y cada uno en su tiempo, ya está, ya pasó, uno lo disfrutó a su manera, lo sufrió a su manera, y bueno, ya está, ya pasó. Obviamente, obviamente. Sí. No, lo que está bueno es ponerlo en óptica de alguien como vos que has atravesado diferentes etapas, que has visto de todo, literalmente de todo en el boxeo. Y bueno, todo, tenerla. Todo. No me falta nada. No te falta nada y has estado en todos los lugares posibles del vínculo con el boxeo. Porque de entrenador. Entrenador he sido, claro. He estado entrenando gente también, así que claro, he armado rines, desarmado rines, he puesto sillas, he llevado agua, he hecho lo que vos me puedas pedir, yo lo sé hacer porque bueno, eso se trata, una vida de tantos años, viste, llegas a todo eso. Sin duda, una vida completa de boxeo. Sí. Guillermo, gracias por brindarnos estos minutos, buen cierre de año, un gusto también verte ahí, que también te puedan reconocer todo esto que estamos hablando. Cuando la gente ha estado, después podés discutir si te gusta o no te gusta lo que ha hecho, lo que no ha hecho, pero claro, que has estado y que tenés un expertise distinto por el hecho de haber compartido tantas cosas con tantas figuras también, te hace una referencia ineludible en el boxeo de Mar del Plata. Así que un abrazo grande y bueno, buen 2026. Dale, te agradezco mucho tu atención y bueno, cuando gustes, si quieran charlar de boxeo, acá estaremos. Un abrazo grande. Te mando un abrazo, Rodrigo. Gracias, hasta luego. Dale. Bueno, Guillermo Armani, sí, me parece que valía la pena.